Aún nuestro tiempo está limitado. Yo creo que es necesario para orar juntos Juan 17, versículos 1 a 24. Juan capítulo 17, versículos 1 al 24. Juan 17, 1 al 24. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, acabando la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú junto contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí mediante la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, en cuanto a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Well, we've been fellowshipping the matter of the all-inclusive oneness. Hemos estado teniendo comunión sobre la unidad todo inclusiva. And so far we've covered 2 chapters in the Old Testament. Y hasta ahora hemos tocado 2 capítulos del Antiguo Testamento. Deuteronomy chapter 12 Deuteronomio capítulo 12 and Psalm 133. y Salmos 133. In both of those chapters, we've seen that the all-inclusive oneness is the triune God. En ambos capítulos podemos ver que la unidad todo inclusiva es el Dios triuno. But not the triune God by himself, Pero no el Dios triuno solo, but the triune God wrought into his own people. sino el Dios triuno que se ha forjado en su pueblo.
God mingled with man. Dios mezclado con el hombre. The kind of oneness that we have is not a oneness according to this world. Esta clase de unidad que tenemos no es una unidad conforme a este mundo. The oneness we have is divine and mystical. La unidad que tenemos es una unidad divina y mística. Now we come to chapter 17 of the book of John. Ahora llegamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan. And this chapter is, as we know, a prayer, Y como sabemos, este capítulo es una oración. but it's not a common prayer. Pero no es una oración común. This is a profound, deep, a prayer that is full of the very essence of the triune God. Sino que esta es una oración muy profunda, muy honda, que está llena de la esencia misma del Dios triuno. The subject of this prayer seems to be oneness, Aparentemente el tema de esta oración es la unidad. but underneath that oneness there's an essential theme. Pero subyacente a esta unidad hay un tema esencial, And that is glorification. que es el tema de la glorificación. The oneness issues in glorification. El resultado de la unidad es la glorificación. And the oneness is the oneness of glorification. Y la unidad es la unidad de la glorificación. Well, if we understand glorification in its biblical sense, Si nosotros entendemos lo que es la glorificación en su sentido bíblico, we realize that glorification is actually the expression of God. comprenderemos que la glorificación en realidad es la expresión de Dios. When God is expressed, that is glory. Cuando Dios es expresado, eso es gloria. And the Lord is praying that God would be glorified in him, Y el Señor aquí está orando de que Dios sea glorificado en Él and that he would be glorified in God. y de que Él sea glorificado en Dios. And then eventually he says, the glory that you have given me, I am given them. Y al final Él termina diciendo que la gloria que me has dado yo les he dado a ellos. That indicates that our oneness is for God's expression. Esto indica que nuestra unidad es para la expresión de Dios. Our oneness is not something that is apart from God, No es algo que está aparte de Dios mismo, but it is God himself sino que es Dios mismo expressed expresado in us. en nosotros. This prayer is for his expression. Esta oración tiene como finalidad su expresión. We need to open our being up Ahora necesitamos abrir nuestro ser and consider y considerar how much of God is expressed in your daily life. cuánto de Dios es expresado en nuestra vida diaria. How much of God is expressed in your local church? Cuánto de Dios es expresado en nuestra iglesia local. How much is God expressed in the churches in your area? Cuánto de Dios es expresado en las iglesias en vuestra región. Well, I'm not asking for an answer, No estoy pidiendo que me den una respuesta, but I'm asking that we would open our being, pero les estoy pidiendo que abramos nuestro ser. seriously open to the Lord. Nos abramos de una manera seria al Señor. He has a desire, Él tiene un deseo and that is he would be expressed. de ser expresado. We're here on the earth, Nosotros estamos aquí en la tierra not as a common people. no como un pueblo común y corriente. We are a particular people in the earth. Somos un pueblo especial, un pueblo particular sobre la tierra. God has chosen us. Dios nos ha escogido. The Lord Jesus said, everyone that you gave me, I have kept, El Señor Jesús dijo, todos los que me has dado yo los guardé, except for the son of perdition, con excepción del hijo de perdición, that the scripture might be fulfilled. para que se cumplieran las escrituras. Now, I'm also praying Ahora le dice, yo también estoy orando for those who will believe because of these. por aquellos que creerán por la palabra de estos. So he prayed for us. Así pues Él estaba orando por nosotros. And his prayer for us is that we would be one. Y su oración por nosotros es que nosotros seamos uno, One in the Father's life. que seamos uno en la vida del Padre, One in the word of the Father. que seamos uno en la palabra del And Padre one in the glory of the Father. y que seamos uno en la gloria del Padre. God's intention El propósito de Dios is to express himself in you, es expresarse en usted, but not you as an individual. pero no en usted como un individuo, You
as a part of the corporate body of Christ. sino en usted como alguien que forma parte del cuerpo corporativo de Cristo. All right, this prayer comes at the end of chapters 14 through 16 of the Gospel of John. Esta oración se encuentra al final de los pasajes que se encuentran en Juan 14 al 16 del Evangelio de Juan. And actually, it just is the real message of John. Y este es el verdadero mensaje del Evangelio de Juan. What is the message of John? ¿Cuál es el mensaje que tiene Juan? God sent his son. Que Dios envió a su Hijo, His son was God and Que- was with God. que su Hijo era Dios y estaba con Dios, He came into the world, y que Él vino a este mundo, and the world didn't receive him. pero el mundo no le recibió. He came to his own, Él vino a los suyos and his own didn't receive him. y los suyos no le recibieron. Then this man, Y luego este hombre, this son, este Hijo, passed through death and resurrection. pasó por la muerte y por la resurrección. And in resurrection, he became the life-giving spirit. Y en resurrección Él fue hecho espíritu vivificante. Then, as the life-giving spirit, Y como el espíritu vivificante, he was joined to, mingled with, and incorporated into his chosen people. Él se unió a su pueblo escogido, se mezcló con ellos y se incorporó a ellos. John 14 through 16 Juan 14 al 16, los capítulos 14 al 16 de Juan. the Lord Jesus was opening his heart Allí el Señor Jesús estaba abriendo su corazón to his disciples. a sus discípulos. And he was telling them that he had a lot more he wanted to say to them, Él les decía que Él tenía mucho que decirles, but they couldn't receive it. pero que ellos todavía no lo podían recibir. And then he also shared with them, Y también compartió con ellos, I'm going. yo me voy, Don't be troubled. pero no os turbéis. You believe in God, ¿Creéis en Dios? believe also in me. Creed también en mí. In my Father's house there are many abodes, En la casa de mi Padre muchas moradas hay, and I'm going to prepare a place for you, y he de preparar lugar para vosotros, so that where I am, you could be also. para que donde yo estoy, vosotros también estéis. And you know where I'm going, Y ustedes saben a dónde voy, and you know the way. y saben el camino. And then one of the disciples said, Lord, we don't know where you're going, Y uno de los discípulos le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. and how can we know the way? ¿Cómo podemos conocer el camino? And the Lord said, I am the way, El Señor le dijo, yo soy el camino, I'm the truth, yo soy la realidad, I'm the reality, I'm the life. y yo soy la vida. No one comes to the Father Nadie viene al Padre except through me. si no es por mí. So in this way, he told them, I'm going to the Father. De esta manera les dijo, yo estoy yendo al Padre, And I'm preparing a place for you y in the Father. estoy preparándoles a ustedes un lugar en el Padre. I'm going to bring you into the same place that I am. Les voy a llevar al mismo lugar donde yo estoy. And then he went on to explain. Y luego Él les explicó, He told them les dijo, that, well, first of all, one of the disciples then said to him, well, Lord, show us the Father, and that's good enough. bueno, uno de los discípulos le dice, pero Señor, entonces muéstranos al Padre, con eso nos basta. And he replied, have I been this long with you and you don't know me? Y Él le responde, he estado tanto tiempo con vosotros y no me conocéis. Okay, listen, Ok, escuche, I'm here. yo estoy aquí. When you see me, Cuando ustedes me ven, you see Christ. ven a Cristo. The words that I speak to you, the words that I speak to you, Las palabras que yo os hablo they aren't my words. no son mis palabras, They're the words of Christ. son las palabras de Cristo. I'm speaking, but my speaking is his speaking. Yo estoy hablando, pero mi hablar es su hablar. Well, in one sense,
that's too much Bueno, en cierto sentido esto es tal vez una exageración, because I'm not perfect porque yo no soy perfecto in my oneness with the Lord. en mi unidad con el Señor. But he spoke. Pero este libro, Have you been this long with me and you haven't known me? el Señor les dijo, han estado tanto tiempo conmigo y no me conocisteis. He that has seen me has seen the Father. Aquel que me ha visto a mí ha visto al Padre. Believe me. Creedme, Believe me. creedme. But if not, Pero si no me creéis, believe me for the sake of the works that I do. o creedme por las obras que yo hago. My speaking Mi hablar is the Father's working. es la obra del Padre. When I speak, Cuando yo hablo, he works. Él hace su obra. Okay, to a certain degree today, Hasta cierto grado, hoy we en can día, say the same thing. podemos decir lo mismo. When I speak, Cuando yo hablo, God works. Dios hace su obra. God works in you. Él hace su obra en usted. Not because I'm something special, No porque yo sea alguien especial, but because there is an organic union sino porque hay una unión orgánica. and there is a choosing and ascending. A choosing and ascending. Y hay la elección y el ser enviados. God sends us. Dios nos envía. We don't say that in any sense of boasting. No lo decimos jactándonos de ello. It's simply a fact. Este es un hecho. When we come together in this way, Cuando nos reunimos de esta manera, God is in our midst. Dios está en medio nuestro. He is ministering. Él nos está ministrando. He is speaking. Él nos está hablando. We follow a ministry. Nosotros seguimos un ministerio. We're not for the ministry. Nosotros no estamos a favor de cierto ministerio. We are for the Lord. Nosotros estamos por el Señor. We are for His purpose. Nosotros estamos aquí por causa de su propósito. And we follow a ministry Y nosotros seguimos el ministerio because that ministry brings us into God. porque este ministerio nos lleva dentro de Dios. We enjoy God Nosotros disfrutamos a Dios because of the speaking of this ministry. gracias al hablar de este ministerio. We are corrected. Nosotros somos corregidos. We are shined on. La luz resplandece sobre nosotros. We experience the cross. Experimentamos la cruz And we experience the rich anointing. y experimentamos el rico ungir. We experience the oil that is spreading. Experimentamos el aceite que se propaga And we experience the dew that is descending. y experimentamos el rocío que desciende. We're not here playing games. No estamos aquí para jugar And we're not here trying to control anything. y no estamos tratando de ejercer control sobre ninguna cosa. We are here mutually partaking Estamos aquí participando de una manera mutua because of what Christ is and what Christ has accomplished. debido a lo que Cristo es y a lo que Él ha logrado. This was what he was speaking in the Gospel of John. Es esto lo que vemos que se habla en el And he Evangelio de began Juan. by telling them, I'm the way, the truth, and the life. Cuando Él les dice, yo soy el camino, la realidad y la vida, And then he continued to tell them, Él continúa diciéndoles, when you hear me, the Cuando- Father is working. cuando me oyen a mí, el Padre hace su obra. Now I'm going, Ahora yo me voy, but I'm not leaving you without a comforter. pero no los voy a dejar sin un consolador. I'm sending, Yo estoy enviando and the Father is sending. y el Padre también está enviando. Another comforter. Otro consolador. He's, right now he's with you, Él ahora está con ustedes and he will be in you. y Él estará en ustedes. Well, if I'd been one of the disciples, Si yo hubiera sido uno de los discípulos, I probably would have said, Lord, how is he with us? And he's going to be in us. yo tal vez le hubiera preguntado, ¿cómo es posible que Él esté con nosotros y cómo es que Él va a estar en nosotros? But the Lord answered that by saying, I'm not leaving you comfortless. Pero él respondió a esa pregunta diciéndole, no los voy a dejar sin un consolador. I'm coming to you. Yo vengo a ustedes. So that other comforter Así pues, ese otro consolador is the Lord. es el Señor. But he's the Lord Pero es el Señor as another comforter. como el otro consolador. He's been with the disciples, Él estaba con los and he's discípulos going to be in them. y Él iba a estar en ellos. Hallelujah. Aleluya. And then he went on, Y luego Él siguió hablando. and he said,
In that day, Él dijo, en aquel día, in that day of his resurrection, el día de su resurrección, you will know vosotros conoceréis that I'm in the Father, que yo estoy en el Padre and you in me, y ustedes en mí and I in you. y yo en ustedes. Now you have the unveiling of the divine and mystical, the corporate incorporation. Aquí tenemos la revelación de una incorporación que es divina y mística, una incorporación corporativa. Okay, I'm a bit burdened here. Tengo una carga aquí. This is not our kind of teaching. Esta no es una especie de enseñanza. This is God's operation. Esta es la obra de Dios, la operación de Dios. God is moving Dios se está moviendo on the earth aquí en la tierra, in a group of people en un grupo de personas that will open themselves to Him que se abren a Él and open themselves to one another. y que se abren los unos a los otros. He is mingling Himself with man, Él se está mezclando con el hombre and He is bringing man into Himself. y Él está introduciendo al hombre dentro So de that sí mismo God and man are one entity. para que Dios y el hombre lleguen a ser una sola entidad. Then when He prayed in John 17, Y entonces cuando Él ora en Juan 17, He's opening this to the Father. Él está abriendo esto al Padre. Those that you've given me, I've kept. Le dice, Padre, los que tú me diste yo he guardado. And now I'm giving them your name. Y ahora yo les doy tu nombre. Notice you will notice that we will touch three aspects of oneness in these following verses. Por favor, noten que vamos a tocar tres aspectos de la unidad en estos versículos siguientes. We'll have the Father's name. Vamos a hablar acerca del nombre del Padre. We will see that with the name is the life. Veremos que con el nombre está la vida. Then we will have the Father's word. Luego veremos la palabra del Padre. And we'll notice that in the word is the transmission of God Himself. Y veremos que en su palabra ocurre la transmisión de Dios mismo. And then we have the Father's glory. Y luego veremos la gloria del Padre. And we will see that in that glory is God expressed. Y veremos que en esa gloria Dios es expresado. In each of these entities, Y en cada una de estas there entidades is the matter of giving. vemos el asunto de dar. You consider, Consideren esto. I gave them Les he dado your name. tu nombre. I gave them Les he dado your word. tu palabra. I gave them Les he dado your glory. tu gloria. What have you received? ¿Qué han recibido? God's name, El nombre de Dios, which includes God's life. que incluye la vida de Dios, God's word, la palabra de which Dios, is a transmission of God Himself. que es una transmisión de Dios And mismo, God's glory, y la gloria de which is Dios, God Himself. que es Dios mismo, Me meeting in you, moving in you, speaking in you, doing everything in you. reuniéndose con ustedes, operando en ustedes, hablando con ustedes, haciéndolo todo en vuestro ser. What would we say? ¿Qué estamos diciendo? Hallelujah! ¡Aleluya! This is the Father's grace Esta es la gracia del Padre and the gift of the Son y el don del Hijo to incorporate us, para incorporarnos a to nosotros, be absolutely the same as He is, a fin de llegar a ser absolutamente iguales a Él, to express Him, para expresarle, to be Him para ser Él in the earth. aquí en la tierra. Okay, let's go through the outline. ¿Qué tal si vamos al bosquejo? The title is simply the Lord's Prayer for the all-inclusive oneness in John 17. El título es simplemente la oración que el Señor hizo por la unidad todo inclusiva en Juan 17. Read together Roman numeral 1. Vamos a leer juntos el número Romanos 1. La oración que el Señor hizo en Juan 17 tenía como objetivo la glorificación, la manifestación, la expresión del Dios triuno. El propósito eterno de Dios es manifestarse, expresarse a sí mismo. So this message is the recovery of God's expression. Así pues, en este mensaje se nos habla del recobro de la expresión de Dios. In message 1, En el primer mensaje, we saw that God's expression was primarily through His speaking. vimos que la expresión de Dios era por medio principalmente de su hablar.
God speaks, Dios habla and there is an expression y allí vemos su expresión, in his speaking. en su hablar. At the end of the Bible, Al final de la Biblia, God's expression will be in his shining. la expresión de Dios será en su resplandor. We will enter into this outline. As we enter in, we'll see that it consummates in the New Jerusalem. Vamos a profundizar en este bosquejo y a medida que lo hacemos, vamos a ver que la consumación de esto es la nueva Jerusalén. The New Jerusalem is God shining, La nueva Jerusalén es Dios que resplandece, God in glory. Dios en gloria. And so he said, when these are glorified, Entonces Él dice, cuando estos sean glorificados, the world will know. el mundo conocerá. Today, suppose you go out on the street Supongamos que hoy usted sale a la calle and you stop someone y usted detiene a un transeúnte allí and you tell them, I want to tell you something. y le dice, quiero decirle algo, I'm God. yo soy Dios. You think anybody will believe you? ¿Piensan que le van a creer? Yeah, I saw it. Haga pensar. But in that day, Pero en aquel día, everyone will know. todos conocerán, The world will know. el mundo lo sabrá. And before that day, Pero antes de ese día, when we are in this oneness of God's glory, cuando nosotros estamos en esta unidad de la gloria de Dios, the world will know. el mundo conocerá. This is God's purpose, Este es el propósito de Dios, to make us his expression hacer de nosotros su expresión in the oneness of the triune God. en la unidad del Dios triuno. So here he says the Lord's Prayer was for the glorification, Aquí se nos dice que la oración del Señor tenía como objetivo la the glorificación, manifestation, la manifestación, the expression la expresión of the triune God. del Dios triuno. God's eternal purpose El propósito eterno de Dios is to manifest, to express himself. es manifestarse, expresarse a sí mismo. And that will be in the shining. That will be in the shining. Y esto se llevará a cabo en el resplandor. Well, we should be a shining people. Nosotros debemos ser personas que resplandecen. I think, one of the things that has come out already is in Deuteronomy chapter 12, the place where the Lord has put his name, one of the characteristics is it's a place of rejoicing. Una de las cosas que ya hemos visto en Deuteronomio 12, que el lugar que lleva el nombre de Dios, que tiene el nombre de Dios, es un lugar de gran regocijo. And when we're in the enjoyment of the Lord, we just are rejoicing. Y cuando nosotros estamos disfrutando al Señor, estamos llenos de regocijo. Is that right? ¿No es verdad? When we're just touching him, enjoying him, what else can we do but rejoice? Cuando nosotros le tocamos, le disfrutamos, no podemos dejar de regocijarnos. This is just too glorious. Esto es ya simplemente demasiado glorioso. Hallelujah. Aleluya. That's God's purpose. He aquí el To have propósito a de group of Dios. people on this earth Tener un grupo de personas aquí en la that are tierra just shining, que simplemente resplandecen. rejoicing, La expresa. fellowshipping in the life. Yes, sure. I'm sorry. It's okay. Point A. La letra A. Christ was the unique grain of wheat containing the divine life with the divine glory. Cristo era el único grano de trigo que contenía la vida divina junto con la gloria divina. When the shell of his humanity was broken through his crucifixion, all the elements of his divinity, his divine life and his divine glory were released. Cuando el cascarón de su humanidad fue quebrantado por medio de la crucifixión, fueron liberados todos los elementos de su divinidad, los elementos de su vida divina y de su gloria divina. Do you remember when the Lord was fellowshipping with his disciples at one time, he said, I have a fire within me that I would like to release on the earth. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión en que el Señor Jesús estaba teniendo comunión con sus discípulos y les dijo, hay un fuego en mí que yo quisiera que sea propagado en toda la tierra?
He said, there's a straining within me. I wish that it were already cast. Oh, hay presión en mí, estoy angustiado para que esto, yo quisiera que esto ya fuese liberado. What is the casting to the earth of this fire? ¿En qué consiste esta propagación de este fuego en toda la tierra? It's the moving, it's the impulse of the divine life, Es el mover, el impulso de la vida the divina, expression of the divine la life, expresión de la vida divina, the operating of the divine la life. operación de la vida divina. And his being was just full of this bursting life within. Y en su ser simplemente bullía esta vida divina. I just wanted to get out. Oh, yo quiero salir de aquí. When he prayed, Cuando él oró, he was praying, él estaba orando. oh, break this shell Oh, Señor, quebranta este cascarón to glorify your son, para glorificar a tu hijo, that you would be glorified. para que tú seas glorificado. Release this divine life within me. Libera esta vida divina que está confinada en mi ser. When he went to the cross, Cuando él fue a la cruz, on one hand, por un lado, as a man, como un hombre, he was suffering. él estaba sufriendo. But on the other hand, Pero por otro lado, as a God-man, como Dios hombre, he was ready to be released. él estaba listo para ser liberado. Hallelujah. Aleluya. When he died on the cross, Cuando él murió en la cruz, his glory was released. su gloria fue liberada. His life was released. Su vida fue liberada. He himself was Él released. mismo fue liberado. He said to the disciples, I am a grain of wheat. Él le dijo a los discípulos, yo soy un grano de trigo. If a grain of wheat abides by itself, Si un grano de trigo permanece solo, it will never have an increase. nunca tendrá un It's incremento. alone. It's alone. Se quedará solo. But if it falls into the ground and dies, Pero si cae en tierra y muere, it will produce many grains. producirá muchos granos. Many grains Los muchos granos are you and me. son usted y yo. That divine life Esa vida divina needed to be released. tenía que ser liberada. And that divine life Y esa vida divina has now come into you. ahora ha And into venido me. a vuestro ser y al mío. But that divine life Pero esa vida divina is hidden within us. está escondida en nuestro ser. It needs to be released. Tiene que ser liberada. Okay? For that divine life to be released. Okay, it's working out. Okay. They just turn it. For that divine life to be released, Para que esta vida divina fuese liberada, the shell of your humanity es necesario que el cascarón de vuestra humanidad needs to be broken. sea quebrantado. We have something within us Nosotros tenemos algo dentro de nosotros that is magnificent. que es magnífico, It is incredible. que es algo increíble, It's indescribable. es algo indescriptible. We have the life of God Tenemos la vida de Dios with all of the essential elements of that life, con todos los elementos esenciales de dicha vida. as our brother brought out this morning. Como nuestro hermano nos mencionó esta mañana, The all-inclusive compound spirit. el espíritu compuesto y todo inclusivo, That spirit ese espíritu now is abiding in you ahora mora en nosotros and is also anointing you. y también nos está ungiendo. And that life Y esa vida is ready to pour out. está lista para ser derramada. But there's a problem. Pero hay un problema, You. usted. Lord Jesus. Señor Jesús, We are mysterious people. nosotros somos personas misteriosas. We are God Somos Dios in the flesh. en la carne, But we are the flesh pero somos la carne binding God. que ata a Dios. So the shell of our humanity Así pues, el cascarón de nuestra humanidad needs to be broken. tiene que ser quebrantado. So we suffer. Así pues, sufrimos. It's not because God likes to see if we're going to survive. No es porque Dios quiere ver si vamos a sobrevivir a esos It's sufrimientos, because there's something within us involuntarily holding back God. sino porque hay algo en nosotros que de manera involuntaria detiene a Dios.
You understand me? ¿Me pueden entender? It's not because we want to hold him back. No es porque nosotros queremos retener a Dios o detener a Dios. It just happens. Es algo que simplemente And sucede. there isn't anything that you or I can do about it Y no hay nada que usted o yo podamos hacer al respecto, except open to the Lord. excepto abrirnos al Señor. And then when we open to the Lord, Y cuando nos abrimos al Señor we pray for his glory to be expressed. y oramos para que su gloria sea expresada, We suffer. sufrimos. And maybe we consecrate ourselves. Tal vez nos consagremos al Señor And we're so open to him, y nos abrimos a Él and then we lose our job, y entonces perdemos nuestro trabajo. and our car stops running. Lord, we bind the enemy. We don't agree with the interference with your speaking. Amén, sí, Señor. We open our being to you, Amén. and we pray for the full release of your burden. Amén. Sí, Señor, atamos a tu enemigo. Oramos para que tu palabra sea plenamente liberada. Amén. So we have experience Así pues tenemos la experiencia. that's hard to understand. Es una experiencia que es difícil de entender. And we go to the Lord Y nosotros entonces vamos al Señor and we say, Lord, didn't I give myself to you? y le decimos, Señor, ¿acaso no me había entregado a ti? And the Lord says, yes. Y el Señor dice, sí. What more is there to say? ¿Qué más puede decirnos? You gave yourself to me, Tú te has entregado a mí and this is what I'm doing. y esto es lo que yo estoy haciendo. I received your gift. Yo recibí tu don. Thank you. Gracias. Many times it's this way. Muchas veces nos ocurre esto. We don't understand. No entendemos. That's because we still didn't see the condition that we are in. Es porque todavía no vemos en qué condición nos encontramos. Sometimes we think we are very capable, A veces pensamos que somos personas muy capaces and then everything that we touch fails. y entonces todo cuanto emprendemos fracasa. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. There is something within us that needs to be released, Hay algo en nuestro interior que tiene que ser liberado, but it can never be released by our good intention, pero jamás podrá ser liberado por medio de nuestras buenas and intenciones, it can never be released by our spirituality. ni tampoco por medio de nuestra propia espiritualidad. It can never be released by our consecration. Tampoco podrá ser liberado por medio de nuestra consagración. It can be released when our shell is broken. Únicamente podrá ser liberado cuando nuestro cascarón sea quebrantado. Well, another way to say that is it can only be released when we are fully depending on Him. Otra manera de decirlo es que esto puede ser liberado plenamente únicamente cuando dependemos completamente de Dios. Okay, B. La letra B. The issue of Christ's glorification was the producing of a universal incorporation for the expression of the triune God, whose unique attribute is oneness, the oneness of co-inherence. El resultado de la glorificación de Cristo fue que se produjo una incorporación universal que expresa al Dios triuno, cuyo único atributo es la unidad de la coinherencia. Okay, I think we understand now that oneness of the triune God, which is the oneness of indwelling one another, has been transmitted to us. Yo creo que ahora podemos entender que esta unidad del Dios triuno, una unidad en la que las personas del Dios triuno moran la una en la otra, ahora de esta unidad nosotros somos partícipes. It's been imparted to us as an intensified spirit. Esta unidad ha sido impartida a nosotros como el espíritu intensificado. The fire that was within the Lord El fuego que estaba dentro del Señor now burns in us. ahora está ardiendo en nuestro ser. We desire to be one with Him. Ahora deseamos ser uno con We Él. desire for His purpose to be accomplished. Deseamos que su propósito sea cumplido. And we present ourselves to Him. Y nos presentamos a Él, nos And He entregamos a Él. receives our presentation. He receives our presentation. our Entonces giving Él our- recibe esta ofrenda. Right. When He does receive it,
Cuando Él la recibe, he operates in it Él opera de acuerdo a esto and upon it y sobre esto to carry out his purpose. para llevar a cabo su propósito. Don't be disappointed. No se sientan desilusionados. When he was talking to the disciples in John 14, Cuando Él estaba hablando con sus discípulos en Juan 17, he said, "Don't let your hearts be troubled. Él les dijo, no se turbe vuestro corazón. Believe in God, ¿Creéis en Dios? believe also in me. Creed también en mí. I'm doing something on this earth." Yo estoy haciendo algo aquí en la tierra. We need to have this kind of consciousness before the Lord. Tenemos que tener conciencia de esto delante del Señor. This has been transmitted into us. Esto ha sido transmitido a nuestro ser. See, read together. La letra C vamos a leerla juntos. En las últimas palabras que el Señor habló a los creyentes, en Juan 14 al 16, encontramos tres expresiones concretas de esta gloria. La casa del Padre, la iglesia, mencionada en 14:2, los pámpanos de la vid, los constituyentes del cuerpo de Cristo, mencionados en 15 del 1 al 5, y el hombre corporativo recién nacido, el nuevo hombre, mencionado en 16:21. Estos tres se refieren a la iglesia, lo cual nos muestra que la iglesia es el incremento glorioso producido por Cristo mediante su muerte y su resurrección. Okay, so in what he has done, En lo que Él ha realizado, there is this enlarged incorporation. tenemos esta incorporación agrandada. We, the church, Nosotros, la iglesia, as the Father's house, como la casa del Padre, as the vine of the Son, como la vid del Hijo, and as the Spirit's expression in the newborn, y como la expresión del Espíritu en el Hijo varón recién nacido, which is to say, in the church as the new man. que equivale a decir en la iglesia como el único y nuevo hombre. Okay, these three entities Estas tres entidades need to be maintained. tienen que ser mantenidas. We need to be cooperating. Nosotros tenemos que estar cooperando. The Lord is doing something, El Señor está haciendo algo, but He depends on our cooperation. pero Él depende de nuestra cooperación. And our cooperation depends upon our seeing. Y nuestra cooperación depende de que podamos ver. We need a vision. Necesitamos una visión. Many times Muchas veces we do things for God hacemos cosas para Dios without God. sin Dios. You understand me? ¿Me entienden? We have a good heart, Tenemos un buen corazón, so we do the things that we think will please God. así que hacemos aquellas cosas que pensamos que van a agradar a Dios. One time I heard about a sister who loved to bake pies. Yo recuerdo una hermana que conocí que le encantaban los pasteles grandes, los pies grandes. And every time she wanted to do something for her husband, Y cada vez que ella quería hacer algo para su esposo, she would bake a pie. ella cocinaba uno de estos pasteles. But he didn't like pie. Pero a él no le gustaban los pasteles. Sometimes we're baking pies for the Lord. A veces estamos nosotros cocinando estos pasteles para el Señor. This brother would like the sister to come to him and put her arms around his neck and say, "I love you." Todo lo que este hermano quería era que una hermana viniera a abrazarle y le dijera, te amo. But she handed him a pie. Pero ella le entregaba uno de estos pasteles. The Lord would like to hear us say, "Lord Jesus, I love you." Todo lo que el Señor quiere es que le digamos, Señor Jesús, te amo. But we hand him a pie. Pero nosotros le hacemos pasteles. The Lord doesn't like pie, Al Señor no le gustan estos pasteles, but he loves his people. pero Él ama a los suyos. He desires us to come. Él desea que acudamos Spend a Él, time with him every que day. pasemos tiempo con Él todos los días. Okay, read together Roman numeral 2. Vamos a leer juntos el número Romanos 2. La oración que el Señor hizo en Juan 17 tenía como objetivo la unidad toda inclusiva del cuerpo de Cristo, la unidad de los creyentes en el Dios triuno. Okay, this prayer includes three basic angles to look at oneness.
Ok, en esta oración encontramos tres ángulos básicos, tres perspectivas básicas desde las cuales vemos la unidad. And as we mentioned earlier, all three have been given to us. Y como les dije anteriormente, estas tres han sido dadas a nosotros. Okay, the first level of oneness, this is point A. The first level of oneness is the oneness in the Father's name and by the Father's life. La letra A dice, el primer nivel de la unidad es la unidad en el nombre del Padre y por medio de la vida divina del Padre. Okay, this Father's life is versus our natural life. La vida divina del Padre es contraria a nuestra vida natural. The natural life is lived out many times according to our good intention. Nuestra vida natural es expresada en nuestro vivir muchas veces conforme a nuestras buenas intenciones Or according to our religious understanding. o de acuerdo a nuestro entendimiento religioso. During the break, Durante el receso, I had 2 or 3 different conversations with a number of saints. yo tuve 2 o 3 conversaciones distintas con un cierto número de santos. One was a group of sisters, Uno fue con un grupo de hermanas and as we were fellowshipping together, the matter of head covering came. y mientras teníamos comunión se empezó a hablar del tema de la práctica de cubrirse la cabeza. And there are many questions about head covering. Y surgieron muchas preguntas al respecto. But at the center of head covering Pero al centro de cubrirse la cabeza como práctica is the covering of the triune God. está el tema de ser cubiertos por el Dios triuno. The Father El Padre covers the Son. que cubre al Hijo, The Son el Hijo covers the men. el Hijo cubre a los hombres. Okay, the men here, it doesn't say the brothers, Esto se refiere a los hombres, a los varones, los but hermanos, the men. sino a los hombres. And the men cover the women. Y el varón cubre a la mujer. Here, the Lord is not speaking about something in the church, Aquí el Señor no está hablando algo que solamente ocurre en la iglesia, but He's speaking of something in His creation. sino algo que debe ocurrir en su creación. The whole creation has become rebellious Toda la creación se ha revelado, with the lead of Eve. quien lideró esa rebelión fue Eva. Now, the Lord is restoring the proper order Ahora- in His creation. Ahora el Señor está restaurando el orden apropiado en su creación. And the ones who take the lead are the women. Y quienes toman el liderazgo en esto son las mujeres. So although the women took the lead to rebel, Aun cuando fue la mujer quien tomó la iniciativa de rebelarse, now the Lord uses the women to take the lead to restore a proper order. ahora Dios está utilizando a la mujer para tomar la iniciativa de restaurar el orden apropiado. If we have a proper vision, Si nosotros tenemos una visión apropiada, the head covering is not a problem. la práctica de cubrirse la cabeza no será ningún problema, We realize I need to be under the covering. porque van a comprender que tengo que tener una cubierta. Then Peter talks to the disciples Luego Pedro le habla a los discípulos in this same vein, en este mismo sentido, which is that the believing wife que habla de la mujer que es who creyente, has an unbelieving husband que tiene un esposo que es incrédulo. should learn to submit herself to that husband. Él dice que ella debe aprender a sujetarse a ese esposo, She is covered by her husband. porque ella tiene la cobertura de su esposo. He may be an unbeliever, Tal vez él no sea un creyente, but he is the covering. pero él es su cobertura. And if we see clearly Y si nosotros vemos claramente that the Father covers the Son, que el Padre es la cobertura del Hijo and the Son covers the men, y el Hijo es la cobertura de los varones, then we can be at peace, entonces podemos tener paz, because the covering of the Lord is over us. porque la cobertura del Señor está sobre nosotros. Okay, I mentioned this because many times we try to apply these things according to our religious concept or according to our natural understanding. Menciono esto porque en muchas ocasiones tratamos de aplicar esto conforme a nuestro concepto religioso o a nuestro entendimiento natural. We can never restore ourselves to a proper
order. Jamás podremos restaurarnos a nosotros mismos al orden apropiado. Only God can do that. O únicamente Dios puede hacerlo. But we can cooperate with Him Pero ciertamente podemos cooperar con Él because of the life of God that is in us. en virtud de la vida de Dios que está en nosotros. We bring everything to Him. Le llevamos todo a Él. I don't know if you can follow what I'm saying. No sé si ustedes han entendido todo lo que les he dicho. I hope you can. Espero que puedan hacerlo. It's not a matter of our good intention. No es cuestión de nuestras buenas It's intenciones. a matter of God, Esto depende de Dios, who is now in us quien ahora está en nosotros to work out His salvation. para llevar a cabo su salvación. He's the one who operates in us, Él es quien opera en nosotros, both to will tanto el querer and to work como el hacer, for His good pleasure. por su beneplácito. We open to Him. Nosotros simplemente nos abrimos a We Él. don't try to do anything. No tratamos de hacer nada. We just open to Him. Simplemente nos abrimos We a give Él. Him the way. Le damos la manera de operar en We nosotros. trust in Him. We trust in Him. Confiamos en Él. We believe in Him. Le creemos. Everything we do is faith. Todo cuanto hacemos es por The fe. Bible says so. La Biblia así lo dice. I believe it. Yo lo creo. But I'm not trying to work it out. Pero no estoy tratando de llevarlo a cabo. I'm just open to the Lord Simplemente me abro al Señor who spoke in the Word. que ha hablado en la palabra. Our natural life Nuestra vida natural must be abandoned. tiene que ser abandonada. That the life of God in us Y la vida de Dios en nosotros, can move freely. para que la vida de Dios en nosotros pueda moverse con libertad. So the Father's name Así pues, el nombre del Padre denotes the person of the Father. denota la persona del The Padre. Father Himself as the source of life, El the Padre- source of oneness. El Padre mismo como la fuente de vida, la fuente de unidad. The Father's life with His nature is the element of the oneness. La vida del Padre junto con su naturaleza es el elemento de la unidad. This oneness delivers us from ourself. Esta unidad nos libera de nosotros mismos. Another one of the groups that I met with Otro de los grupos con los cuales tuve comunión, is a group of brothers taking the lead in a place. un grupo de hermanos que está asumiendo el liderazgo en cierto lugar, And we were fellowshipping concerning a particular problem. y estábamos teniendo comunión con respecto a un determinado problema, And the brothers were asking me what should be done. y los hermanos me estaban preguntando qué debían hacer. And then I gave them an illustration that Brother Lee spoke. Y yo les di una ilustración que el hermano Lee había dado. Some brothers came to him Algunos hermanos vinieron al hermano Lee and they said, Brother Lee, would it be okay for us to do such and such? y le preguntaron, hermano Lee, ¿estaría bien si nosotros hacemos esto y aquello? And he said no. Y él dijo, no. So they considered a little more and they said, well, Brother Lee, would it be all right to do this? Así que ellos reflexionaron un poco más y luego le dijeron, hermano Lee, entonces estaría bien si hacemos esto otro. And he said no. Y él dijo, no. And then they asked him, well, what should we do? Y entonces le preguntaron, ¿qué entonces debemos hacer? And he said, I'm not going to tell you. Y él les dijo, no les voy a decir. Now what shall they do? Ahora, ¿qué deben hacer? But he told them, Pero les dijo, if someone has gone before the Lord, si alguien ha ido delante del Señor, open to the Lord, se ha abierto al Señor, fellowship with the ha Lord, tenido comunión con el Señor and has a certain feeling y tiene cierto sentir and comes to me y viene a mí and says, Brother Lee, we've been praying and opening to the Lord and we have this feeling. y me dice, hermano Lee, yo he estado orando y abriéndome al Señor y tenemos este sentir. He said, I would gladly meet with him Yo and share what I feel. estaré contento de reunirme con ellos y compartir con ellos cuál es mi sentir. But otherwise, I'm replacing God. Pero de otro modo yo estaría reemplazando a Dios. Don't try to make me God. No traten de hacer que yo reemplace a Dios. Every one of us has to have a personal fellowship with a living God. Todos y cada uno de nosotros tenemos que tener una comunión íntima y personal con Dios. And we need to have in our leadership, we need to be men who know how to fellowship and pray. Y en nuestro liderazgo tenemos que ser personas que saben cómo tener comunión y cómo orar.
It doesn't mean that we don't fellowship with others. No significa que no vayamos a tener comunión con We otros. do. Sí, la tenemos. We value the fellowship, Realmente valoramos mucho la comunión. but our seeking of guidance doesn't begin with fellowship Pero nuestra horizontally. búsqueda de dirección no empieza con la comunión con otros hermanos. It begins with fellowship vertically. No empieza con la comunión horizontal, sino con la comunión vertical. We are dependent upon the living God. Nosotros dependemos del Dios viviente. We don't depend on our good ideas. We don't depend on our good ideas. No dependemos de nuestras buenas ideas. We don't depend on our experience. No dependemos de nuestra experiencia. You may tell me, oh, I've been 25 years in the Lord's recovery. Tal vez usted me diga, yo he estado en el recobro del Señor 25 It años. doesn't impress me. Eso no me impresiona. How is your fellowship with the Lord today? ¿Cómo está tu comunión con el Señor hoy día? Praise the Lord, you have some experience, Alabamos al Señor que tienes alguna experiencia, but I don't trust in your experience, pero no confío en tu experiencia. and I don't trust in my Y experience. tampoco confío en mi experiencia. Right now, Ahora mismo we need to depend on the Lord. tenemos que depender del Señor. We don't know what we should do. No sabemos lo que debemos We hacer. don't know how we should be. No sabemos cómo debemos ser. We are depending on the living God, Estamos continuamente dependiendo del Dios viviente. and we have a reason to depend. Y tenemos una razón para depender de This Él. life of God has been dispensed into us. Esta vida divina ha sido impartida dentro de nosotros. He has given us the Father's name Él nos ha dado el nombre del Padre, with the Father's life. con la vida del Padre. We are a living Son of God. Somos hijos vivientes de Dios. B. La letra B. The second level of oneness is a oneness in the reality of the sanctifying word. El segundo nivel de unidad es la unidad en la realidad de la palabra que santifica. Okay, the Father's name and the Father's life is versus our natural life. Ok, el nombre del Padre y la vida del Padre son contrarias a nuestra vida natural. And the reality of the sanctifying word is versus worldliness. Y la realidad de la palabra que nos santifica es contraria a la mundanalidad. Okay, understand this. Entiendan esto. Worldliness is not necessarily something of the outward manifestation of watching TV or surfing the net or going out and drinking. Por favor, entiendan esto. La mundanalidad no es necesariamente una manifestación externa, como salir could you repeat that? Going out drinking. Salir a tomar cerveza o ir a ver películas TV. o ver la televisión. Not necessarily. No Of course, these are necesariamente. worldly. Ciertamente eso es una actividad mundana, But worldliness is anything we love more than the Lord. pero la mundanalidad representa todo aquello que amamos más en lugar del Señor. Okay, listen. Your worldliness may be your spirituality. Escuchen, tal vez vuestra mundanalidad sea vuestra espiritualidad. You really are spiritual. Usted verdaderamente es espiritual. Yeah, you know the Bible. Usted conoce la Biblia. You pray every day. Usted ora todos los días. You love to study the Bible. A usted le encanta estudiar la Biblia. You love to have Bible studies. Les encanta tener estudios bíblicos. All of that may be the world. Es posible que todo eso sea el mundo. Paul identified the world as the Hebrew religion. In 1977, we had many groups of sisters rising up in their spirituality. En 1977 tuvimos muchos grupos de hermanas que surgieron en su espiritualidad. And they caused a huge problem in the churches. Y ellas causaron tremendos problemas en las They iglesias. thought that they were so spiritual Ellas pensaban que eran tan espirituales that they could remove the head covering que se quitaron la cubierta de su and cabeza be so strong. y eran tan fuertes. Well, they may still carry the head covering, Bueno, tal vez todavía vestían la cubierta sobre la cabeza, but it is meaningless. pero no significaba nada. There's no submission. No había sujeción en There's ellos. no sense of life. No tenían el sentir de la vida. There's pride, Había orgullo, ambition. ambición. Many
strange things. y muchas cosas extrañas. Your spirituality may destroy the church. Tu espiritualidad puede destruir a la iglesia. Don't be so confident that you know what to do. No estén tan confiados en que saben qué hacer. Don't be so confident that you know what is the flow of the Spirit. No estén tan confiados en que ustedes saben qué es el fluir del Espíritu. Worldliness will destroy the church. La mundanalidad va a destruir a la iglesia. But remember, anything that we love more than the Lord Himself Pero recuerden, todo aquello que amemos más que al Señor mismo, will destroy the church. también destruirá a la iglesia. Well, maybe your worldliness is your seniority in the church life. Tal vez tu mundanalidad sea tu condición de ser uno de los mayores en la iglesia, en la vida de la iglesia. Do you know how long I've been in the church? Puedes decir, ¿saben cuánto tiempo yo he estado en la iglesia? Probably before you were born. Probablemente antes de que ustedes nacieran. So what? Así, ¿y qué? It doesn't mean anything. Eso no significa nada. We value the deposit that has been put into every brother and sister. Ciertamente valoramos el depósito que ha sido puesto en cada hermano y hermana. But there is so much worldliness in the name of spirituality, in the name of seniority, in the name of experience. Pero caemos en tanta mundanalidad en el nombre de la espiritualidad, en el nombre de ser mayores en la vida de iglesia o en el nombre de haber tenido mucha experiencia. You know, the word says, don't lord it over. Don't lord it over the flock. La palabra nos dice que no debemos enseñorearnos sobre el rebaño. In some places, En algunos lugares, over the years, durante los años que han pasado, brothers have risen up hay hermanos que se han levantado who have put a stranglehold on the church life que quieren estrangular la vida de iglesia because of their seniority, a causa de que ellos son mayores, because of their supposed spirituality. a causa de su supuesta espiritualidad. This is absolutely against God's purpose Esto está absolutamente en contra del propósito de Dios in the word and in the life of the church. en la palabra y en la vida de la iglesia. So, the word of the truth Así pues, la palabra de la verdad is versus es contraria the worldliness. a la mundanalidad. Number one, the word is the truth, and the truth is the triune God. To be sanctified by the reality of the word is to be sanctified by the triune God Himself. Número uno, la palabra es la verdad y la verdad es el Dios triuno. Por tanto, ser santificados mediante la realidad de la palabra es ser santificados por el Dios triuno mismo. The word, which is the truth, sanctifies God's people from the world and keeps them from the ruler of the world, the evil one. La palabra que es la verdad santifica al pueblo de Dios, apartándolo del mundo, y los guarda del príncipe del mundo, el maligno. The Father's sanctifying word is the means of our oneness, bringing us into the sphere of oneness. La palabra santificadora del Padre es el medio por el cual obtenemos nuestra unidad, pues nos introduce en la esfera de la unidad. So when we encourage that we meet together and we pray together and we fellowship together, Así pues, cuando nos alentamos a reunirse juntos, a orar juntos, a tener comunión juntos, that's not apart from the word. eso nunca es aparte de la palabra, It's with the word. sino que es con la palabra. The word is the best way to level our fellowship. La palabra es la mejor manera de nivelar nuestra comunión. And the leveling of our fellowship through the word, Y cuando nuestra comunión es nivelada por medio de la palabra, the Bible tells us the Lord has a way to move in us. la Biblia nos dice que entonces Dios puede moverse en nosotros. Well, we value the ministry, Ciertamente sentimos gran aprecio por el ministerio, and that ministry is a big help to us to open the word. y este ministerio es de gran ayuda para abrirnos la palabra. So when we come together, Así pues, cuando nos reunimos, it's very good to read the ministry together, es muy bueno poder leer los libros del ministerio juntos, to open to the Lord with the help of the ministry. poder abrirnos al Señor con la ayuda del ministerio. But we are not here defending
any ministry. Pero no estamos aquí tratando de defender ningún ministerio. That may become our worldliness. Eso podría convertirse en nuestra mundanalidad. You know, Brother Lee once said he was afraid to speak anymore of the high truth, the high peak truth. Una vez el hermano Lee dijo que tenía temor de seguir hablando acerca de las verdades cumbre. Because he said, I'm afraid that some of you will take that as a means to become heroes in sharing to others. Porque decía él, tengo temor de que algunos de ustedes vayan a utilizar esto para convertirse en héroes al compartir esto delante de otros. You may be able to speak a very good word, Tal vez tú seas capaz de decir una muy buena palabra, but your very good word is also worldliness. pero esto que tú dices también es mundanalidad. When you speak, Cuando tú hablas, you need to have the sense that you are under the divine covering and the divine anointing and the divine fellowship. cuando tú hables, tienes que tener el sentir que estás bajo la cobertura divina, bajo la unción divina y en la comunión divina. Don't ever use the word as a vindication of your understanding. Jamás utilicen la palabra para vindicar vuestro propio entendimiento. You use the word as a guiding factor Nosotros usamos la palabra como un factor que nos guía by eating it, por medio de comerla, not by getting some key verses and trying to impose them. no por medio de valerse de algunos versículos claves y tratar de imponerlos. There's no end to that. No hay final para esto. We will argue with each other for eternity. Vamos a seguir discutiendo hasta la eternidad. We need the word to sanctify us, Necesitamos la palabra, que la palabra nos santifique, to operate in us, que opere en nuestro to ser, move in us, que se mueva en to nuestro ser, shine in us, que resplandezca, to humble us, que nos humille, to expose us, que nos ponga al to descubierto, renew us. que nos renueve. The word of God La palabra de is Dios a great gift, es un gran, pero gran don, but it is nothing for us to use as a kind of self-vindication or a self-propagation. pero esta palabra no es para que nosotros nos vindiquemos a nosotros mismos o nos propaguemos nosotros mismos. C. La letra C. The third level of oneness is the oneness in the divine glory for the expression of the processed, mingled, and incorporated triune God. El tercer nivel de la unidad es la unidad en la gloria divina para la expresión del Dios triuno procesado, mezclado e incorporado. Okay, if the Father's name and the Father's life is versus natural life, Si el nombre y la vida del Padre son contrarios a la vida natural and the sanctifying word is versus worldliness, y la palabra que nos santifica es contraria a la mundanalidad, then the glory of God, the expression of God, is versus the expression of self. entonces la gloria de Dios, la expresión de Dios es contraria a la expresión de nuestro yo. And the self has the hidden things, Y nuestro yo tiene cosas escondidas, opinion, nuestras opiniones, pride, nuestro orgullo, ambition, nuestra ambición, self-vindication. el defendernos a nosotros mismos. Okay, number one, Número 1, the oneness of all the believers in the divine glory is the oneness in the expressed sonship with the Father's life and nature. la unidad de todos los creyentes en la gloria divina es la unidad en la filiación que se expresa junto con la vida y la naturaleza del Padre. Two, the glory of God is the expression of God. This splendid expression of divinity delivers us from ourself and makes us fully one. La gloria de Dios es la expresión de Dios. Esta espléndida expresión de la divinidad nos libra de nuestro yo y hace que seamos perfectamente uno. Revelation 21:11 Apocalipsis 21:11 tells us that John saw the new Jerusalem coming down from God out of heaven. nos dice que Juan vio a Jerusalén que descendía de Dios, del cielo, Having the glory of God, que tenía la gloria de Dios. like a jasper stone, Y su resplandor era semejante al de a una piedra de jaspe, clear as crystal. diáfana como el cristal. That indicates that there is a transparency Esto indica que hay allí una transparencia in this glory. en Glory. esta gloria. When we come together,
Cuando nos reunimos in the transparent way, en una manera transparente, we can fellowship freely. podemos tener comunión libremente. We have no desire to impose anything. No tenemos ningún deseo de imponer nada. We are genuinely open. Estamos auténticamente abiertos. We don't try to hide behind our humbleness. No estamos tratando de escondernos detrás de nuestra falsa humildad. Do you understand me? ¿Me entienden? Sometimes we may come together. A veces nos reunimos We have a certain feeling, y tenemos cierto sentir, but we won't say anything pero no queremos decir nada, because we want to be one. porque queremos ser uno, That's not oneness. pero eso no es la unidad. Oneness is God expressed. La unidad es Dios That expresado. means we share what we genuinely feel in the Lord. Y tenemos libertad para compartir lo que verdaderamente sentimos en el Señor. But it's like we put it on the table Pero es como ponerlo sobre la mesa and the Lord may consume it. y tal vez el Señor lo consuma. It's fine, ¿Está bien? no problem. No hay problema. I'm not defending that. No estoy defendiendo nada. It's just what I felt, Es simplemente lo que sentía. but that's just what I felt. Pero es simplemente un sentir. It may be God, Tal vez sea de Dios may not be God. y tal vez no sea de Dios. If it gets burned up, Y si es incinerado allí, it's not God, no es de Dios, at least for the moment. por lo menos en ese momento. Maybe the Lord will bring it back, Es posible que el Señor quiera traer ese sentir but nuevamente, it's not up to me to defend my opinion. pero no me corresponde a mí defender mi opinión. We open, Nos abrimos we are transparent, de una manera transparente, genuine. de una manera genuina. We have nothing to hide, No tenemos nada que and esconder we have nothing to defend. y no tenemos nada que defender. Well, that's the glory. He aquí la gloria. It just is expressing God. Simplemente expresa a Dios. You think that's too high? ¿Piensa que eso es demasiado elevado? Maybe. Tal vez. But that is the glory of God, Pero eso es la gloria de Dios, expressed in the body. expresada en su cuerpo. 3, in this stage of the oneness, we are saved from ourself, including ambition, self-exaltation, and opinions and concepts. Número 3, en esta etapa de la unidad nos negamos por completo a nosotros mismos, lo cual incluye ser salvos de la ambición, de la exaltación de uno mismo y de opiniones y conceptos. The only way to be delivered from our self La manera en que somos liberados de nuestro yo is to be in the divine life, es por medio de estar en la vida divina, to enjoy our sonship, a fin de disfrutar nuestra filiación, enjoy the fact that we are one with God. disfrutar del hecho de que somos uno con Dios. So our Christian life should be a life of glory to glory. Así pues, nuestra vida cristiana debe ser una vida que va de gloria en gloria. Roman numeral 3. The New Jerusalem is the ultimate answer to the Lord's Prayer in John 17 for the glorification of the triune God as the all-inclusive oneness of the believers, built into the triune God. Número Romanos 3. La Nueva Jerusalén es la respuesta máxima a la oración que el Señor hizo en Juan 17 por la glorificación del Dios triuno, la unidad todo inclusiva de los creyentes que han sido edificados en el Dios triuno. Okay? Our goal is the New Jerusalem. Nuestra meta es la Nueva Jerusalén. Anything less than this goal leads to degradation. Cualquier otra meta menor a esta nos llevará a la degradación. So we are here being worked on by God. Así pues, nosotros estamos aquí para que Dios trabaje en nosotros. The more we open to Him, Cuanto más nos abrimos a Él, the more we allow Him to move in us, más le permitimos operar en nuestro ser, the more we can have His expression. más podremos obtener su expresión And we can be His expression. y podremos llegar a ser su expresión. This is the enlarged divine and human incorporation. Esta es la incorporación divino-humana agrandada. It's an organic reality. Es una realidad orgánica. Roman numeral 4. Número Romanos 4. Read together. Vamos a leerlo juntos. Número Romanos 4. Debemos expresar en nuestro vivir y realizar la obra de la Nueva Jerusalén, la ciudad de vida, la cual es la respuesta máxima a la oración que el Señor hizo en Juan 17, en la cual pidió que los creyentes fuesen edificados en una sola entidad
en el nombre del Padre por medio de la vida eterna. Okay, to live out is to become the New Jerusalem. Expresar la Nueva Jerusalén en nuestro vivir es llegar a ser la Nueva Jerusalén. And to work out the New Jerusalem Y realizar la obra de la Nueva Jerusalén is to build up the body of Christ es edificar el cuerpo de Cristo, that will consummate in the New Jerusalem. cuya consumación será la Nueva Jerusalén. Okay, so every day we are becoming the New Jerusalem. Así pues, todos los días estamos llegando a ser la Nueva Jerusalén. You'll need to read these points underneath for yourself. Es necesario que ustedes lean los puntos bajo el número Romanos 4, We ustedes have mismos. the living out and the working out in three aspects again. Allí se nos muestra tres aspectos de nuestro vivir y realizar la obra de la Nueva Jerusalén, That is the Father's name que se refieren al nombre del Padre by the eternal life. por la vida eterna. Roman numeral 5, Número Romanos 5. we live out and work out the New Jerusalem through the sanctification by the Holy Word. Número Romanos 5, debemos expresar en nuestro vivir y realizar la obra de la Nueva Jerusalén por medio de la santificación mediante la palabra santa. Okay? It's the Word of God. Esa es la The palabra Word de of God Dios. separates us from the enemy La palabra de Dios nos separa del enemigo and sanctifies us into God. y nos santifica llevándonos dentro de The Word of Dios. God makes us the reality of the enlarged Holy of Holies. La palabra de Dios hace de nosotros la realidad del lugar santísimo expandido. We're the corporate Holy of Holies. Llegamos a ser el lugar santísimo corporativo. Okay. And the way that we enter into this, Y la manera de que You- nosotros entremos en esto, spend some time in point B. debemos dedicar algún tiempo a estudiar la letra B. Man shall not live by on bread alone, No solo de pan vivirá el hombre, but on every word that proceeds out through the mouth of God. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Then we need to put ourselves, number 2, Luego tenemos que ver número 2. God's desires, we put ourselves aside, forget ourselves, and fulfill His economy. Dios desea que nos rechacemos a nosotros mismos, nos olvidemos de nosotros mismos y llevemos a cabo su economía por el Espíritu. And that is by the realization of the Son, Es decir, por la realidad del Hijo, who is the embodiment of the Father, quien es la corporificación del Padre. by inhaling the word of the Scriptures. Al inhalar la palabra de las Escrituras. Okay, number 3, Número 3. our reading of the Bible should be our inhaling of God to Cada vez- receive life. Cada vez que leamos la Biblia debemos inhalar a Dios para recibir vida. And our teaching of the Bible should be our exhaling of God to impart life. Y cada vez que enseñemos la Biblia debemos exhalar a Dios para impartir vida en otros. We need to read the Bible by means of all prayer and petition in the Spirit, Debemos leer la Biblia con toda oración y petición orando en el Espíritu, to inhale God and minister the word as Spirit, to exhale God into others. a fin de inhalar a Dios, y debemos ministrar la palabra como el Espíritu para exhalar a Dios e infundirlo en otros. And finally, Roman numeral 6, Por último, número Romanos 6. we must live out and work out the New Jerusalem, the city of glory, as the ultimate answer to the Lord's Prayer in John 17, for the building up of the believers into one in the divine glory, for the expression of the triune God. Debemos expresar en nuestro vivir y realizar la Nueva Jerusalén, la ciudad de gloria, la cual es la respuesta máxima a la oración que hizo el Señor en Juan 17, en la cual pidió que los creyentes fuesen edificados como una sola entidad en la gloria divina con miras a la expresión del Dios triuno. Then read together C. This will be the last point we'll cover in this message. Y ahora vamos a leer todos juntos la letra C. Este va a ser el último punto que vamos a cubrir en este mensaje. Todos juntos la letra C. Las diferentes expresiones que producen divisiones son el resultado de las diferentes opiniones. Y las diferentes opiniones son el resultado de las diferentes enseñanzas. Por lo tanto, a fin de abandonar las diferentes expresiones, necesitamos abandonar las diferentes enseñanzas y perseverar en la enseñanza única de la economía de Dios. Yeah, we teach only God's economy. Nosotros lo único que enseñamos es la economía de Dios. And saints, I hope that we would really have a sense that we are cooperating with God.
Hermanos, espero que verdaderamente tengamos el sentir que realmente estamos cooperando con Dios. We have no confidence in the flesh. No tenemos confianza alguna en la carne. We believe God. Creemos en Dios, We don't believe our experience. no creemos en nuestra experiencia, We don't believe our opinions. no creemos en nuestras opiniones, We don't believe our seniority. no creemos en nuestra We condición de mayores, don't believe in anything no creemos en ninguna otra cosa, but God solamente en Dios, in the Spirit en el Espíritu operating in us. que opera en nosotros, That is the Son que este es su Hijo, who is carrying out His desire. que está llevando a cabo su deseo. The greatest thing we can have Lo más grande que podemos tener is to be one with God. es ser uno con Dios. Nothing else satisfies. Ninguna otra cosa satisface. Nothing else is so safe. Y no hay otra cosa más segura. So Brother Lee said, love the Lord. El hermano le dijo, amad al Señor. Nothing else is so safe. No hay ninguna otra, no hay nada más seguro. And nothing else is so effective. Y no hay nada más eficaz. May the Lord really grace us Oh, que el Señor nos dé gracia that we would fulfill His prayer. a fin de cumplir, a fin de que cumplamos su oración. What a mercy if we could be a part of the closing of the age. Qué misericordia si nosotros podemos tener parte en la consumación de esta era. I believe it's possible. Yo creo que sí es posible. He needs our cooperation. Él necesita nuestra cooperación.